Les damos la bienvenida a un nuevo programa de la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Carlos Reich. Bienvenido. Un placer, Ramón. Martes, ventana de actualidad, donde queremos analizar estábamos hablando antes de salir en antena, que no tenemos mucho para hablar muy alto, porque tenemos la vergüenza también muy cerca nuestra, pero el mundo está bastante fastidiado, ¿no? Pero bueno, hay también motivos de esperanza, aunque sean temporales. Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, está proclamando que prácticamente la primera fase del plan de paz de Gaza y luego también la Cisjordania y todo lo que envuelve alrededor, ¿no? Va a terminar, va a quedar ya cerrada, y lo cual es bueno, a pesar de los conflictos, las tensiones que está habiendo. Él decía, mira, desde el 7 de octubre nos hemos enfrentado con 7 frentes simultáneos, evidentemente desde Siria, Líbano, Irak, bueno, Irán, aparte de Yemen y las batallas internas tanto en Cisjordania como en Gaza, ¿no? Es decir, que ha sido una situación muy, muy complicada, pero que ellos están desde esa conciencia de la situación de guerra, están viendo que las cosas van adelante, van mejorando, ¿no? ¿En qué consiste la segunda fase? Pues es desmilitarizar Gaza, es decir, conseguir que Gaza se convierta en una región civil, es decir, y la eliminación absoluta de la organización Hamas. Eso los propios miembros de Hamas estuvieron de acuerdo en que era tiempo de disolver aunque les está costando, ¿verdad? Les está costando asimilarlo, pero desde que la inteligencia israelí y la inteligencia norteamericana les dijeron dónde estaban ubicados cada uno de ellos en el tiempo real. Dice, mire, nosotros sabemos dónde están ustedes en tiempo real, el listado de ustedes y su ubicación actual. Y podemos eliminarlos ya, pero no es esa la labor, no es ese el tema. El tema es conseguir que Gaza sea un lugar habitable, sea un lugar donde los propios gazatíes puedan tener una vida digna. Y aunque algunos no se lo crean, es lo que Israel quiere hacer. Hay algo que ayer escuché un youtuber español que ahora son grandes comunicadores, uno de los importantes, hacía una pregunta retórica y decía, ¿cómo es que a Netanyahu se le permite hacer lo que está haciendo? Y entonces cuando yo escuché, porque la verdad que el vídeo no daba para más que eso, entonces yo cuando escuché eso dijo, ¿y qué esperabas que haga Israel ante el permanente ataque? El otro día te comenté algo y me dijiste, ya me olvidaba de eso, ya ni me acordaba de eso. Hace un par de años, la cantidad de incendios provocados que hubo en Israel, porque le lanzaban de forma muy barata globos con incendiarios que terminaban provocando incendios en los cultivos, en las casas, en Israel. Entonces, es como que va todo tan rápido en el mundo que nos venimos olvidando de lo que pasó antes de ayer o el año pasado. Va todo tan acelerado, entonces nos estamos olvidando yo no me puedo olvidar, la única vez que estuve en Israel, no me puedo olvidar que tuve que salir corriendo de donde estábamos a refugiarnos porque estaban tirando misiles
desde Gaza, y que como eran, estamos hablando hace una docena de años atrás, como eran tan primitivos, en vez de caer en Jerusalén, cayeron en Belén. Pero esos misiles dejaron de ser tan primitivos y comenzaron a ser de otra manera. Entonces, la pregunta es, no solamente debería ser, y no hablo de este youtuber exclusivamente, sino de todos, es, ¿qué debería ser un Estado cuando se sienta amenazado de esta manera? Entonces, vemos que Israel ha desarrollado un sistema militar, pero no solamente militar, sino de inteligencia, porque el sistema militar sin la inteligencia adecuada no vale para nada, es solamente matar moscas a cañonazos. Y vemos que en el caso de Israel es el que en el mundo más porcentaje de efectividad tiene en contra de los enemigos. Y ¿qué debería hacer el mundo ante el sistema de propaganda? Porque hemos conocido lo que se llama Bollywood. O sea, nosotros conocemos lo que es Hollywood. Con las décadas fuimos conociendo lo que es Bollywood, que es el Hollywood hindú. Y de ahí salió Bollywood, que es la puesta en escena, las grabaciones que hacen el sistema de propaganda palestino, haciendo quedar a Israel como el gran asesino, cuando en la gran mayoría de los casos, no hablo que no haya errores, pero en la gran mayoría de los casos no es así, sino bien como tú dijiste, el sistema de inteligencia ha logrado decirles a cada uno, y si no tenemos el ejemplo de lo que sucedió con los buscas a Hezbollah, ¿no? Recordemos que hace un par de años lo de Hezbollah se estaban envalentonando. Israel hizo que estallaran unos buscas, los antiguos buscas, ahora nosotros usamos sí, le llaman beepers. Los beepers o buscas, que todavía se comunicaban con ellos porque creían que era el sistema seguro, y resulta que Israel había capturado la remesa de esos aparatitos, los había modificado y estaban latentes ahí. Y en el momento que ellos se envalentonaron y estaban por hacer una actividad en contra de Israel, Israel los hizo accionar y mató una determinada cantidad. Entonces vemos que el sistema de inteligencia israelí es verdaderamente efectivo, que no es 100% efectivo, es verdad, pero que tiene una alta tasa de efectividad, y que si se dedicase a matar moscas a cañonazos, como dicen, como lo acusan de no tener contemplación, hubiese arrasado hace tiempo. Hace tiempo. No arrasó, y ahora, en este momento, hay imágenes, lamentablemente, las imágenes son muchas veces para bien y otras veces para mal, porque son imágenes lamentables, pero lamentablemente se está viendo como los últimos que están en los túneles de Gaza, que verdaderamente era como Israel decía, que llegaban hasta la sede de la UNRWA, la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados. Llegaban hasta la sede de la UNRWA, y vemos cómo están ahí y como poco a poco los están obligando a salir. Algunos se rinden y otros lamentablemente no, y son eliminados. Pero están acabando y exterminando verdaderamente con Hamás, a tal punto que ahora sí va a haber una reunión entre Qatar. Recordemos que Qatar es un país peligroso. Aunque se jugó el último mundial y todo muy bonito, pero es un país muy peligroso, porque es un país que estaban ahí viviendo los líderes de Hamás. Y siguen viviendo. A todo trapo, financiados, y son los que financiaban parte del circo de Hamás. Y entonces, y vemos como el dinero, que eso es lo que no veo que los políticos europeos se pregunten, ¿cómo es que el dinero que le dimos a la autoridad palestina para saneamiento,
para hospitales, para todo, se gastó en construir esos túneles que tenían otra finalidad. Si me dices que eran túneles para hacer un metro o algo por el estilo, pero evidentemente esos túneles tenían otra finalidad, que era la que hemos visto, la que estamos viendo. Entonces, a esa pregunta que se hizo este comunicador español, ¿cómo es que a Netanyahu se le permite? Tendría que tener una respuesta contundente y decir, la verdadera pregunta es, ¿cómo los europeos han permitido que se utilice la ayuda que se le daba para eso? Para lo que han hecho. Ese es el verdadero... ¿Cómo se le permite a Qatar? Bueno, ahí hay otra historia, ¿no? Porque recordemos que en la Unión Europea hay 3 grandes focos de corrupción y la semana pasada hay una comisaria europea que le hicieron un allanamiento. Los 3 focos de corrupción: China, Marruecos y Qatar. Que han estado financiando también a los equipos de fútbol españoles, pero bueno. Entonces, la gran pregunta es cómo se le permite a Qatar hacer lo que hace. ¿O es que bailamos todo al compás del dinero catarí? No, y más cosas. Es que hay una estrategia en el mundo, si entramos en el ámbito espiritual, ¿no? ¿Por qué se ha atacado a Israel tan fuertemente? Porque es el testimonio de la gloria de Dios. Independientemente de los detalles humanos que pueda haber detrás, ¿no? Pero el gran problema es que Israel es el testimonio de que Dios está involucrado en la historia. Y hay poderes que están involucrados en su fin es intentar destruir algo que ya se intentó hace casi 2000 años, el año 70 se destruyó. El problema es que no han podido eliminar ese pueblo. En el siglo XX se intentó destruir, ahí sí que hubo un genocidio bien evidente. Y el regalo de Dios para los que habían sufrido el holocausto de los judíos fue la restauración del territorio de Israel, ¿no? El Eretz Israel, el territorio físico. Y desde entonces, claro, todas las fuerzas que querían terminar de destruir ese testimonio de Israel se encontraron con que su acción había provocado lo contrario. Son cosas que Dios hace, ¿no? Y siguen con la misma intención. No solo es Irán, no solamente era Irak en su momento, no es solamente Qatar o Emiratos Árabes, es que hay una intención de quitar ese testimonio de ahí en medio. Y recordemos que Israel es el único territorio con un régimen democrático rodeado de 100 millones de personas en regímenes totalitarios. Relativamente, unos más, otros menos. Ahí tenemos a Egipto, que ha sido también partícipe, porque han estado dejando entrar y entrar y entrar, es decir, han mirado para otro lado, porque la forma de entrada de los diferentes armamentos era a través de Egipto. Egipto ha dejado de hacer, aunque ellos no hayan participado porque tienen un convenio con Israel de paz, pero han dejado de hacer, ¿no? Y quizás uno de los países con una situación más democrática, junto con Turquía, que tienen cierta apariencia de democracia, ¿no? Pero bueno, los demás, olvídate. Y la idea es acabar con el testimonio de Dios en la tierra. Esa es la idea. Claro, luego está el cristianismo, que también, deja mucho que desear en algunos aspectos, pero también hay un testimonio de personas que buscan a Dios de forma personal y que se están enfrentando con esa realidad, ¿no? Y luego está lo que son los que están participando en ese plan
de destrucción absoluta, y desgraciadamente nuestro gobierno está involucrado de esa manera y tenemos constantemente que balancear la situación para decir, no todos los españoles somos antisemitas. Algunos entendemos que ahí está el testimonio de la gracia de Dios, porque si desaparece Israel, desaparece el testimonio de Dios en la tierra. Es la lámpara, es el olivo, la higuera, ¿no?, que mantiene la esperanza en que Dios tiene control sobre la situación mundial, ¿no? Tú decías recién que no todos los españoles somos antisemitas, somos antijudíos y antiestado de Israel. Y eso es una gran verdad. No todos estamos de acuerdo con el circo que se monta cada vez, como por ejemplo en la Vuelta Ciclística de España, el circo que se montó contra el equipo de ciclista israelí. No todos estamos de acuerdo con la propuesta de este gobierno de que Israel no participe en Eurovisión. Lo único bueno es que España no va a participar en Eurovisión y no va a ser el ridículo que lleva haciendo en las últimas 2 décadas casi, ¿no? Pero España sigue haciendo el ridículo en esas cosas, en esos detalles pequeños, que no son tan pequeños, son graves. Yo decía el ridículo musical, ¿no? Bueno, lo que es que Eurovisión también es un montaje. Es otra cosa. Pero evidentemente quisieron utilizar políticamente todo esto, y la gran mayoría de los españoles y los que vivimos en España, los que nos sentimos en esta tierra tan maravillosa que es España, no estamos de acuerdo con todo ese circo que monta. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que también este tipo de circos lo que hacen es que levantan cortinas de humo muy importantes que sirven para tapar o desviar la discusión hacia otras cosas, de cosas muy importantes que están sucediendo en España y que están sucediendo con la justicia, y que están sucediendo con la corrupción, y que están sucediendo, y lo que va a suceder a nivel internacional con la corrupción de España, porque es muy, muy grave lo que está pasando. Uh-huh. Entonces, evidentemente, lo que pasa en Israel o lo que puede afectar en otros foros a los que les gustaría tapar las vergüenzas de lo que está sucediendo, de lo que se está destapando aquí, necesitan y les vienen bien todo este tipo de discusiones extras para, con más ruido, querer tapar el bochorno de aquí. Hay un montón si tú los ves de forma individual, parecen que son independientes, pero todos los eventos que estaban ocurriendo son parte de un mismo puzzle, de un organigrama, y es bueno verlo con una visión general, ¿no? Por ejemplo, tenemos, y llevamos ya más de 3 años, con la guerra de Ucrania. El otro día nuestro presidente decía, por otros asuntos, decía, es que al final todo va a salir a la luz, las cosas van a quedar como son. Digo, es lo único que tiene razón. Tiene razón, absoluta. Tú estás diciendo algo diferente, pero eso es una verdad que va a caer de peso. Pero la Unión Europea, este fin de semana, este puente especial en España, de la Constitución, la Inmaculada, aunque haya tocado en domingo, pero ha sido días especiales, ha habido cumbres en Europa en los que Zelensky ha estado invitado, Pedro Sánchez no, en Londres, en la residencia del primer ministro inglés, se reunieron el presidente de Alemania, bueno, el canciller, el primer ministro, el presidente de Francia, Macron, y el presidente o el primer ministro inglés con Zelensky para tratar el tema de la paz. Y hoy leía yo en un artículo en un periódico que alguien decía, pero al final nos van a imponer la paz. Es que deberíamos de estar todos anhelando que la paz se imponga, ¿no?
dice Zelensky que su constitución le impide ceder terrenos, evidentemente. Ningún país pone en su constitución, podemos ceder nuestros terrenos a quien venga. Evidentemente, uno de los principios en cualquier constitución es la unidad territorial, pero lo cierto es que Ucrania se constituye como tal en base a unos principios que no eran estables y quedan dentro del territorio ucraniano poblaciones que no querían estar en Ucrania, que querían estar en Rusia. Y eso, aquellos polvos traen estos lodos, ¿no? Esas situaciones, es decir, que es una situación un poco complicada, que no es tan sencillo. Dice, evidentemente tu constitución no te va a dejar, pero habrá que hacer un armisticio, firmar ese armisticio y actuar en consecuencia a ello. Es decir, es algo que está por encima. Recordemos que los tratados internacionales tienen un valor superior a las constituciones nacionales. Por ejemplo, la Declaración de Derechos Humanos se puede apelar a ella por encima de la Constitución del país. Hay aspectos, claro, cuando a alguien le da igual, pues di lo que quieras, ¿no? Pero si alguien se adhiere a la Declaración de Derechos Humanos y firma ese convenio, es superior a la Constitución del país. Y en el caso de una guerra, un armisticio al final está por encima de la Constitución, es decir, que es un argumento sí, manido, ¿no? Lo que pasa es que hay algo, la guerra de Ucrania, yo creo que hay que ser pragmático en la vida, y te lo habla alguien que fue, en mi caso, yo estuve, cuando tenía 18 años recién cumplidos, era muy idealista, y por ese idealismo estuve, bueno, no me lo permitió mi condición, pero estuve a punto de ir a una porque eras extranjero. Exacto, a la guerra de las Malvinas. Yo vivía en Argentina, pero como era uruguayo viviendo en Argentina, y era 2 años más pequeño que los que fueron. Pero entonces yo entiendo el idealismo de no ceder terreno. Estuve a punto de ir a una guerra por eso. Estaba en mi corazón hacerlo. Pero yo creo que ahora, con la perspectiva, y dejando el tema Malvinas de lado, lo que quiero expresar es que esta guerra en Ucrania está en un punto de no avance por parte de Ucrania. No hay posibilidad de que recupere bajo ningún punto de vista. Va a ser muy difícil que Rusia siga avanzando más. Sí, le costará un montón, pero creo que más le costaría a Ucrania, y que sería casi imposible recuperar lo que ha perdido. Y eso es algo que los europeos, los que verdaderamente quieran la paz, le tienen que decir: mira, Zelensky, hasta aquí te hemos apoyado, pero de aquí en más no se puede. Lo que ha hecho Estados Unidos, que dice, se acabó, ni un dólar más para la guerra. Mira, hay muchas cosas que uno no sabe desde aquí, y entonces hay muchos soldados que se fueron de distintas partes del mundo, fueron a unirse al ejército ucraniano. Muchos de ellos se han cansado y se han hartado de ver la corrupción de los militares ucranianos. La corrupción de los militares ucranianos. O sea, hay gente que se está jugando la vida y otros que están haciendo sus negocios. Entonces, y creo que Estados Unidos, es más, en estos días Estados Unidos le dijo a Zelensky cómo es que no está aprovechando las oportunidades de paz que le está dando. Que no las están aprovechando. 250.000 de jóvenes muertos por un empecinamiento, y luego todos los que están en el frente, que van a quedar dañados emocional y espiritualmente por vida, y luego todos los que han quedado lisiados. Es decir, hay personas que tienen
conflictos morales y anímicos y espirituales, y hay personas que tienen problemas de tipo físico que les han dejado mutilados, que les han dejado con una vida de menos calidad que la que hubieran podido tener en su... Esto no quiere decir que estemos de acuerdo con todo lo que hace Rusia, ni nada por el estilo. Uno no apoya por lo menos no apoya ni un bando ni otro. Rusia, por su parte, tiene un daño en 1.700.000 personas directamente de su población, que fueron gente que estuvo afectada a la guerra. Una gran cantidad de jóvenes rusos fueron masacrados, fueron exterminados y fueron enviados, sin contar un contingente de, si no me equivoco, eran 10.000 o 40.000 norcoreanos. Entonces, estamos hablando de una situación terrible. Por eso, bienvenidos los deseos de paz. No va a ser la paz justa que la gente querría, estoy seguro. Hay una paz justa que no se está tratando ahí, pero que tiene que ver con otros asuntos. Exacto. Que es la paz del príncipe de paz, que es Jesús, ¿no? Pero que puede producirse en medio de ellos también. Pero claro, ahora estamos hablando de un acuerdo de paz, y que luego tiene que ser, igual que en Israel, tiene que ser tratado con mucha sabiduría para restaurar las vidas que han sido dañadas, y va a haber personas que van a seguir con su dolor hasta que se mueran. Es decir, hace falta mucho trabajo de reconstrucción, no solamente del territorio, sino de las vidas. Es decir, esa sociedad está... Y que van a quedar caída. Familias divididas porque hay algunos que antes eran ucranianos y ahora van a quedar del lado ruso, pero que tienen familiares del lado ucraniano, y viceversa, y cosas así. Y va a haber una división y va a ser muy difícil restaurar 100% eso. Ya. No, está claro que eso lleva un trabajo. Después de los años de guerra, muchos más años hacen falta para hacer que las personas sean sanadas de esa realidad. Está durando casi, hasta ahora, casi como la Segunda Guerra Mundial, en tiempo. Sí, es así. Bueno, hay más asuntos que tratar. Pero vuelvo a decir, es todo un todo en el que vemos diferentes manifestaciones que se están realizando. Tenemos un país pequeño en Centroamérica que acaba de tener elecciones, el fin de semana no este, sino el anterior, y que están contando los votos. Ya está casi al 99%, y parece ser que el candidato que sale es el que no quieren que salga. Es en Honduras. Hay un candidato que ha sido apoyado por Trump, que es de la línea de los patriots de europeos, de la misma línea que Bolsonaro, de la misma alianza, es decir, de ese lado. Luego hay otro que es el segundo en discordia, que se supone que es de derechas, pero que es el candidato del establishment, es decir, de mantener las cosas como están, y que ya está avisando de que esto es un fraude, que no va a salir él, y entonces esto es un fraude. Y luego está la tercera candidata, que era la oficialista, que se ha quedado, es decir, los otros están por el 42% uno, 39% el otro, y con el 16% la tercera fuerza, que es la que estaba gobernando hasta ahora. Y Honduras necesita un cambio radical, porque ha sido un país muy dañado. De hecho, ha sido un lugar de tránsito de narcotráfico. En concreto, San Pedro Sula ha sido una ciudad dominada por las bandas criminales durante mucho tiempo,
Parece ser que ahora está más repartido el asunto porque hay más en más sitios, no porque... y luego Tegucigalpa, que, bueno, que es una zona más agrícola y más... Bueno, en fin. Pero ese país necesita un cambio. Y están mirando al modelo de El Salvador, que es bueno, vecino. Y claro, si pretenden hacer lo que ha hecho Bukele en El Salvador, hace falta que intervenga el que intervino en El Salvador. Yo siempre digo, cuando yo he viajado de San Salvador a ahora no me acuerdo el nombre, bueno, hay un cartel grande que pone "Conoce a El Salvador". Ese es El Salvador del que hablo, que es Jesús, ¿no? Que intervino. Dios interviene de una forma directa en ese caso, de un país mucho más pequeño, bueno, estaba hundido absolutamente y se está levantando, ¿no? Para que ese país, Honduras, salga adelante, va a hacer falta mucha fe. Sí. Mira, o sea, El Salvador es el que estaba en el foco, pero Honduras era un país con una gran violencia, como tú dijiste, las bandas de narcotraficantes. Yo escuché a un español que trabajaba en seguridad privada, un ex militar español que trabajaba en seguridad privada en varios sitios, y cuando escuché que a este hombre dijo que de todos los lugares del mundo donde él había trabajado en seguridad privada, donde había visto el mayor nivel atroz de violencia fue en Honduras. Entonces, El Salvador es el que se veía en el foco, y quizás por la cantidad, el porcentaje de población que estaba involucrado en las maras y la cantidad de crímenes. Pero las atrocidades que cuenta este hombre de Honduras hace que pensar que Honduras va a necesitar una intervención política por un lado y espiritual por otro, del mismo nivel que en El Salvador. Sí, es otro de los países. Honduras es un país para visitarlo, es una delicia. Tiene unos paisajes y unas situaciones, es decir, independientemente, yo el norte no conozco, la zona de San Pedro Sula, eso no conozco, pero lo que es en los alrededores de Tegucigalpa, la carretera, yo he ido por carretera hacia Nicaragua, y es una bendición de territorio. Es decir, disfrutas de la naturaleza allí, es un regalo de Dios, ¿no? Y sin embargo son lugares que han sido machacados por los intereses de personas sin escrúpulos, y esperamos que esto salga adelante. Están algunos hablando de a ver si va a haber un golpe de Estado, porque está habiendo situaciones límites en muchos países. En África acaba de haber también no sé si es en Benín, ha habido un intento de golpe de Estado, pero eso es constante en diferentes países africanos, ¿no? Y ahí están con ese miedo. Y luego tenemos la situación de Venezuela. Están diciendo que quieren, de alguna forma, Estados Unidos quiere reeditar la situación que hubo en España hace 50 años, con la transición que hubo. Evidentemente, en aquella época Estados Unidos estuvo involucrado en el cambio político que hubo en España. Tanto Estados Unidos como Inglaterra tenían sus intereses. De hecho, Inglaterra se llevó gran parte de la economía, se la llevaron luego se salieron de la Unión Europea, pero en esa época aprovecharon la oportunidad para sacar tajada, ¿no? Y más que Francia o más que Alemania, aunque Francia y Alemania trajeron a España sus fábricas de ensamblaje de vehículos para aprovecharse del
del precio del trabajador español, que era más bajo que el francés o que el alemán, ¿no? Y aquí hemos tenido esas, a raíz de, es decir, les interesó que España entrara en el sistema para sacar beneficios todos ellos. Y de hecho se dejaron de tener vehículos de marca española para tener vehículos de marca, ahora tenemos Volkswagen, tenemos Ford, tenemos todos los vehículos que son de ellos, ¿no? Sí, digamos que la única que subsistió fue SEAT. Sí, pero que SEAT es solamente una pantalla. Sí, porque ya la absorbió el grupo Wagen. Y ahora está resurgiendo Ebro, pero que es una marca china con el nombre Ebro. Ya. Pero que no es... Yo dije, no puede ser. Había Barreiros, había Ebro, había diferentes marcas españolas que fueron quitadas, Pegaso, etcétera, que fueron quitadas porque las absorbieron otras entidades, ¿no? Pero bueno, están queriendo hacer con Venezuela. Venezuela está en una situación, ya llevamos meses escuchando trompetas al respecto y se van cumpliendo los plazos, es decir, no es algo ilusorio, sino que se van cumpliendo los plazos y Venezuela va a acabar. De hecho, ahora tenemos el conflicto de la presentación de Corina Machado en Oslo en la entrega de los premios Nobel, y va a ir. Irá y volverá y hará lo que quiera hacer, porque hay poderes por encima que dice, a esta ni me la toques, porque si no, arraso. No, es que de momento recordemos que Estados Unidos tiene una flota impresionante delante de las narices de Maduro, y que de momento no están haciendo actividades, porque yo creo que Estados Unidos sabe bien que si se mete en las circunstancias que está, va a tener que hacer una masacre que lo va a dejar muy mal internacionalmente. Y por otro lado, lo que está haciendo es metiendo presión de tal manera que está provocando el descontento dentro de las Fuerzas Armadas, a tal punto que las últimas informaciones dicen que, recordemos que hay muchos cubanos que fueron enviados por el régimen cubano a ocupar diferentes posiciones en Venezuela, y dice las informaciones que Maduro ahora se está rodeando de cubanos para su protección. ¿Por qué? Porque no se fía ni de su propia gente. Exacto. Eso significa que está permeando la presión psicológica de Estados Unidos, está permeando las fuerzas venezolanas. Bueno, el espacio aéreo está cerrado, el espacio marítimo está cerrado. Ahora sí que hay un bloqueo internacional, y de hecho los países de alrededor, tanto Brasil como Colombia, están diciendo, ahí te las arregles, porque ya tenemos problemas nosotros y vamos a poder subsistir, porque esperamos que el año que viene, tanto en Brasil como, y las estadísticas, las valoraciones que están haciendo las encuestas demoscópicas, es que cambia el gobierno en Brasil, cambia el gobierno en Colombia. Y entonces Venezuela se está quedando encerrada en sí misma. Y ese bloqueo ya está siendo real con sus supuestos amigos vecinos, ¿no? Y la cosa está bien madurita. Es decir, hablando de Maduro, está bien madurita para que en cualquier momento la situación cambie, ¿no? Igual que bueno, está ocurriendo en otros países. Me llamaba la atención una noticia que estuve leyendo con referencia a la Internacional Socialista, que el PRI, el partido que ha estado gobernando en México durante décadas, que han sido los padres del Partido Socialista Mexicano actual, donde estaba ¿cómo es? López Obrador. López Obrador,
y la actual presidenta, que tiene un nombre que no soy capaz de pronunciarlo. Claudia Sheinbaum. Bueno. Se desmarcaron del PRI porque era demasiado, conservador, con situaciones muy del siglo pasado, ¿no? Y ahora el PRI está denunciando al secretario general del Partido Socialista Internacional, que es el mismo secretario general del Partido Socialista Obrero Español y actual presidente del gobierno en España, Pedro Sánchez. Y están diciendo que denuncian que está utilizando esa plataforma para blanqueo de capitales. Algo que seguro que el PRI lo ha hecho toda la vida, pero con otra elegancia, seguramente. Está diciendo, hombre, es que os estáis pasando, y están ocupando los puestos desde una perspectiva al estilo bolchevique. Es decir, quito los que me molestan y pongo los que son afines, y lleva 3 años como secretario general de la Internacional Socialista, y está habiendo ahí sonidos de corrupción también a nivel internacional. El socialismo a nivel global está perdiendo muchos enteros. Esa lucha de clases que hubo a mediados del siglo XX ya no ha lugar. Se buscaron otras banderas, pero se les están cayendo todas. Y la gente está muy harta, y más cuando ven toda esta corrupción, ¿no? Como antes decías, ¿no? Es que en Ucrania, es que va la gente ahí a dejar su vida y se encuentra con que hay otros aprovechándose de su esfuerzo para sacar tajada. Dice, bueno, ¿esto qué es? Qué vergüenza, ¿no? Entonces está viendo esa situación que es parte, una vez más, del mismo engranaje, y estamos viendo de una forma un poco esperanzadora esos cambios que está viendo en diferentes lugares, ¿no? Europa se reúne este fin de semana también en otra cumbre en la que deciden hacer una estrategia conjunta por el tema de la migración. Y todos llegan a un acuerdo, y el único país que no ha votado ese acuerdo ha sido España. Es que todos se han dado cuenta, y al darse cuenta están cediendo a los planteamientos de partidos a los cuales consideraban extrema derecha y no sé qué más. Y están cediendo porque hay una realidad de sustitución. Mira, vi un vídeo ayer o esta mañana, no me acuerdo, de un acto institucional en Londres, donde el alcalde, que es un musulmán, estaba en medio de una fiesta navideña, y como parte institucional le dieron para cantar un villancico, y el tipo se quedaba, que era algo institucional, normal, habitual. Entonces, para que nos demos cuenta que se está provocando una sustitución cultural. Hay sitios que está ocurriendo hoy, y no salen en los medios de comunicación, donde mercadillos navideños en Alemania y en otros sitios están abriendo bajo la amenaza de culturas intolerables. O intolerantes. Entonces, mercadillos navideños donde tienen un público que se les manifiesta en contra. Una musulmana en un centro comercial, toda vestida con su vestimenta típica, el burka, y exigiendo que quiten, y yo no voy a defender el arbolito de Navidad porque para mí no tiene nada que ver con la Navidad el arbolito, pero exigiendo que quiten porque el arbolito de Navidad es halal. Entonces, y vemos, por otro lado, que en ciertos sitios, ya aquí en España, están exigiendo el mundo musulmán, o ciertos musulmanes,
por así decirlo, están exigiendo que cambien hasta el menú infantil para no ser ofensivo en los colegios. Podrán pedir a mis hijos, denles comida halal, pero a los demás que coman lo que quieran. Pero claro, se va a contaminar mi hijo, a lo mejor tira del plato donde están comiendo un fiambre de cerdo, que, bueno, pues enséñele a su hijo a no participar en eso. Porque los judíos a lo largo de los años de convivencia nunca han tenido ese problema. Pues si no puedo comer yo eso, no lo como, yo como lo que me corresponde a mí y ya está. Pero estamos viendo, lo que te dije, el tema de la sustitución cultural. Entonces, verdaderamente, y creo que hay algunos que todavía no quieren darse cuenta, tipo el gobierno español, y hay algunos en algunas partes de Europa que se están abriendo los ojos, aunque sea regañadientes porque va en contra de su ideología, pero los resultados son los que mandan. Y lo que dijiste del descontento de la gente es el que se está manifestando, y como hay algunos que no les interesa no les interesa el bienestar de la gente, sino les interesa mantenerse en el poder. Y así como esa película que decía, por un puñado de dólares, ¿te acuerdas el título? Por un puñado de votos, son capaces de vender sus propias convicciones o lo que sea. Iba a decir, vender el alma al diablo, pero ya lo tienen vendido. Sí. Eso es así. Necesitan un encuentro personal con Jesús que cambie sus vidas y lleve sus paradigmas a otro camino. Es como ha ocurrido pues con el tema del futbolista Alves, ¿no? Que ha sido un degenerado y que en su estancia en prisión ha servido para que tenga un encuentro con Jesús, y ahora está teniendo unas actitudes diferentes. Claro, su mujer, porque decías, ¿cómo su mujer han restaurado la relación? Porque él ha cambiado, ha pedido perdón, ha reconocido sus malas formas y su mal hacer, y ha reconocido el valor de su esposa, y ha buscado la reconciliación desde la humillación, y por eso se han reconciliado, y por eso él ahora da testimonio de la gracia de Dios sobre su vida. Las personas pueden cambiar, y es maravilloso ver el cambio en los corazones, ¿no? Esa metanoia en la vida de las personas como consecuencia de un encuentro personal con Cristo, ¿no? Entonces, qué bueno que haya personas que encuentren eso en sus vidas, de ser un degenerado a ser un regenerado por la gracia de Dios en su vida, ¿no? Y esperemos que podamos encontrarnos con cada vez más gente así. El otro día escuchaba a un político decir, él es católico, se proclama como tal, pero él decía, yo no estoy en política por ser católico, mis convicciones me llevan al servicio, y es un político muy conocido y muy controversial actualmente, ¿no? Y él decía, hace falta gente que busque a Dios, que tenga moral, que haga las cosas en honestidad. Y eso solo se puede hacer cuando alguien vive delante de Dios. Lo demás, pues lo que pasa es, oye, es que la naturaleza del escorpión, sí, le dijo, mira, es que no he podido evitarlo, darte el picotazo, pero nos morimos los dos, ¿qué más da? Esa es mi naturaleza, yo lo sigo haciendo. A no ser que cambie y se convierta en una oveja, el escorpión sigue intentando o seguirá siendo peligroso y al final hará lo que es su propia naturaleza. Por eso qué bueno que haya cambios, y me llama mucho la atención que está habiendo dirigentes a nivel mundial que están teniendo en cuenta a Dios. Y Romanos dice eso en Romanos 1, como no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahí empieza una espiral descendente de retroceso en moral, que todo comienza con no tener en cuenta a Dios. En cambio, el principio de la sabiduría es tener en cuenta a Dios. Sí. Aunque pone la palabra temor en nuestras Biblias, pero en realidad es el respeto a aquel que hace las cosas en dignidad y en justicia, no aquel que es vengativo. Ya, pero dice, mía es la venganza, claro, para que tú no te vengues,
porque Él no necesita vengarse de nadie, porque el propio pecado lleva en sí el castigo. El temor lleva en sí castigo, y cualquier pecado que se cometa lleva en sí el castigo. Tarde o temprano esa persona va a explotar su realidad, porque está andando en una oscuridad que le lleva cada vez a unas situaciones de más oscuridad, y no va a sentirse feliz en lo que hace, aunque alguno diga, mira, lo que he conseguido hoy he robado no sé cuántos millones, pero ¿de qué te sirve si eres un desgraciado? Desgraciado es aquel que no tiene gracia, que no tiene la gracia de Dios en su vida. Y hay muchas personas desgraciadas que hacen al mundo desgraciado, y el gran problema es la responsabilidad que tiene la Iglesia de empezar por sí misma. El juicio empieza por la casa de Dios, es decir, analizarnos a nosotros mismos. Por cierto, estamos buscando o proclamando ya, o invitando a las personas a una vigilia de oración. Dios mediante, la autoridad gubernativa correspondiente nos tendrá que dar ya la autorización final, todavía no la tenemos, pero vamos, no tiene por qué haber ningún problema. Para el día 28 a las 18 horas, es decir, a las 6 de la tarde, en la Plaza Cervantes, estaremos pidiéndole a Dios que bendiga esta tierra, este país, y que no tenga en cuenta los pecados, sino que cambie los corazones de las personas, empezando por los nuestros mismos, ¿no? Entonces, qué bueno tener en cuenta a Dios, y para ello nosotros tenemos siempre el arma de la oración, y me gustaría que pudiéramos terminar este programa de hoy orando. Si te parece, nos puedes dirigir en oración. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti confiadamente al trono de la gracia, a pedir tu gracia y el oportuno socorro sobre las vidas de los que nos escuchan, sobre el país donde vivimos, sobre esta tierra, Señor, para que se manifieste tu poder, Señor, para que tu gracia, Señor, abra los ojos y tengamos, así como el testimonio de este exfutbolista, Señor, que su vida ha cambiado por tu gracia, que así cambien la vida de muchos, Señor, de los que están en eminencia, Señor, de los que están transitando caminos torcidos, Señor, pero que tú puedes, Señor, abrir los ojos para que cambien su forma de actuar, Señor. Los que están prevaricando, los que les gusta la guerra en vez de la paz, y bienaventurados los pacificadores, Señor. Mueve tu mano poderosa, Señor, en cada uno, en los que gobiernan, en los que toman decisiones. Y te pido, Señor, que bendiga también los hogares de aquellos que nos ven y nos escuchan, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, recordamos a nuestros hermanos en Israel, que están allí de viaje, que estemos orando por ellos para que Dios los bendiga también y puedan cumplir el propósito de Dios para sus vidas. Hay también un congreso de palabra profética allá. Gracias, Carlos, por este tiempo. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.